Hola de nuevo, queridos estudiantes. Estamos en nuestra clase de epistemología y pedagogía en estos escenarios de la virtualidad. Un gusto para mí encontrarme nuevamente con ustedes. Espero que todos se encuentren bien. Reiterarles la recomendación de siempre. Cuídense mucho. Primero que todo es la salud. En esta ocasión vamos a hablar de las corrientes epistemológicas. Ya ustedes han tenido la oportunidad de encontrarse con información relevante acerca de los conceptos básicos de la epistemología. Han desarrollado unas intervenciones muy interesantes en el foro. Agradezco a todos los que han participado en él, a los que no los invito a pasar por allá y dejar sus comentarios. Permanentemente he estado retroalimentando sus respuestas y también colocando nuevos temas de discusión. Ese foro va a ser permanentemente eh, utilizado durante el desarrollo del curso, así que pueden pasarse por allá en cualquier momento. Les recuerdo también que está abierto un taller en la medida en que ustedes hayan desarrollado los elementos conceptuales de esa primera parte. Les sugiero que lo vayan desarrollando y entregando para que después no se les acumule el trabajo. En esta ocasión y como sustento actividades que vamos a hacer en jornadas posteriores, vamos a iniciar a hablar de las corrientes epistemológicas. Son muchas corrientes, muchas visiones de lo que es la teoría del conocimiento y hoy vamos a hablar de algunas de ellas en unos encuentros posteriores, en unos videos posteriores. Les haré unos comentarios de otras para que podamos al final de unas 3 sesiones, creo yo, terminar ya esta unidad de las corrientes epistemológicas. A lo largo de la historia ha habido muchas posiciones, muchos desarrollos filosóficos y por eso hay muchas tendencias de pensamiento. Todas ellas han aportado para la construcción de la epistemología moderna y del concepto de modernidad y de posmodernidad, que es la parte final de esta unidad. Entonces he preparado para ustedes unas diapositivas que estoy en este momento compartiendo. Ahí eh, les decía yo muchas corrientes epistemológicas, pero principalmente nosotros podemos hablar de unas tendencias derivadas inicialmente de los clásicos. Empieza con los griegos, después se da un salto importante a la Edad Media y después con el inicio de lo que se conoce como la modernidad por allá en el siglo XVIII, un salto cualitativo importante ya hacia nuestros días, lo que conocemos la modernidad y la posmodernidad. Esos son los tres grandes hitos del pensamiento, pero esto dicho en estas breves palabras recoge una nutrida y compleja historia en relación a lo que los filósofos y los pensadores han entendido como la teoría del conocimiento. Entonces, recordarles algo que ya habíamos hablado, pero que es importante retomar cada vez que hablamos de la epistemología, y es el conocimiento. Entender que el conocimiento es un proceso que tiene lugar en el intelecto humano. El conocimiento se da precisamente en esa relación que el hombre, el sujeto, establece frente a un objeto. Esto puede parecer sencillo, pero es trascendental. La relación del sujeto cognoscente con el objeto conocido establece una relación. Esa relación entre el objeto por conocer y el sujeto que conoce se llama precisamente el conocimiento. Y entre las grandes divisiones o tendencias que hay en relación a la epistemología y a la teoría del conocimiento, está precisamente la forma como el sujeto se relaciona con el objeto. En un inicio, la ciencia clásica establecía
que el sujeto estaba aparte del objeto, que estaba totalmente diferenciado, que existía una barrera, que nosotros percibíamos ese objeto inicialmente por medio de los sentidos, posteriormente con el desarrollo de la ciencia a través de instrumentos de observación y de medición, pero siempre estableciendo una distancia con el objeto. Es decir, que independientemente de cómo sea el sujeto que está haciendo la observación o el sujeto cognoscente, el objeto era invariable. Otras tendencias, posteriormente, otras corrientes epistemológicas y filosóficas establecieron que el objeto, que era sujeto de conocimiento, establecía una relación intrínseca con el sujeto y este sujeto, al llegar a investigar ese objeto, lo transformaba. Entonces son dos posiciones distintas y muchas veces diríamos irreconciliables. Una donde el sujeto es independiente del objeto y otra donde existe relación entre el sujeto y el objeto. Les dejo estos comentarios que más adelante vamos a desarrollar, pero en un principio, en términos generales, podemos decir que, que el conocimiento ocurre entre estos dos elementos de este proceso, el sujeto, el objeto y la relación. También podemos tener otra visión y es que esa imagen que se construye del objeto, que es una imagen construida en el intelecto del investigador, varía dependiendo precisamente del sujeto que investiga. Nosotros ya habíamos visto que cada ser humano es único, pero el hecho de que seamos únicos no está determinado únicamente por nuestra información genética, por nuestro ADN. Nosotros somos únicos, eso alcanzamos a comentarlo en los pocos encuentros que tuvimos, somos únicos porque tenemos un patrimonio cultural inigualable y que nos diferencia de todas las demás personas. Yo les hablaba de que cada uno de nosotros tiene unas vivencias diferentes, nació en familias diferentes, ha compartido con familias, con personas diferentes, ha tenido acceso a información diferente, tiene gustos diferentes, tiene experiencias diferentes. Entonces, al ser cada ser humano, cada sujeto diferente, la imagen que se crea del objeto también es diferente, así sea el mismo objeto. Nosotros habíamos hecho una reflexión que frente a un libro, a una película, todas las personas tenemos experiencias diferentes. Y lo otro importante de tener en cuenta es que cada vez que entramos en contacto o en interacción con un objeto sujeto del conocimiento, nosotros nos transformamos. Y eso es muy importante porque quiere decir que cada vez que entramos en ese proceso de conocimiento, cuando salimos de él, somos unas personas diferentes a las que entraron inicialmente al proceso de conocer. Entonces, el sujeto que entra a conocer un objeto sale transformado del proceso de conocimientos. Eso quiere decir que es un sujeto diferente. Aquí en esta diapositiva estamos observando en esta relación los tres elementos que componen el conocimiento. Entonces está el sujeto, el objeto y lo que les digo, el concepto o la imagen que el sujeto que se acerca al conocimiento tiene de ese objeto. Entonces las relaciones que se dan entre estos tres elementos, entre el sujeto, el objeto y el concepto o la imagen construida es lo que nosotros denominamos o conocemos como el proceso del conocimiento. Entonces, ¿qué es lo que hace la epistemología? Precisamente estudiar esas características del conocimiento en relación a estos tres elementos. Entonces, se habla de que los tipos de conocimiento son las distintas formas en que se clasifican los saberes obtenidos mediante el proceso de conocer.
En esta presentación está, que es bastante larga, pero que por eso la vamos a dividir en varias sesiones. Nosotros estudiaremos todas estas corrientes del pensamiento, corrientes epistemológicas. En este momento vemos 10 que encierran en realidad una gama inclusive más grande de corrientes, pero creo que las otras de una u otra manera pueden estar circunscritas en estos grandes elementos, ¿no? Estos elementos que he planteado aquí tienen una diferenciación importante unos de otros, por eso no he podido reunirlas en grupos más pequeños. Como les digo, inclusive hay autores que cuando nos hablan de las corrientes epistemológicas nombran 15, 16, hasta 20 corrientes epistemológicas. Ya les explicaba yo al inicio de esta pequeña charla que a lo largo de la historia, desde los griegos hasta nuestros días, muchos pensadores y filósofos en distintos contextos, en distintos momentos históricos, bajo distintas ideologías, bajo distintas influencias religiosas, han entendido la importancia de conceptualizar acerca del conocimiento y por eso es que hay tantas corrientes epistemológicas. Entonces nosotros tenemos como unas que son, digamos, de obligatorio conocimiento en el ejercicio de nuestro rol de docentes en formación y son las que he tratado de consolidar aquí en esta presentación. Entonces tendremos que hablar del empirismo, el racionalismo, el escepticismo, el realismo, el idealismo, el relativismo, el positivismo, la fenomenología, la hermenéutica y el constructivismo. Hasta también acá el dogmatismo. Bueno, vamos concentrándonos para arrancar este discurso acerca de las corrientes epistemológicas, a retomar brevemente el concepto de la epistemología. Viene del griego episteme, los griegos fueron los que sentaron las bases de estas reflexiones alrededor del conocimiento y ese episteme significa precisamente conocimiento. Y del griego logos, que es palabra, discurso, teoría, ciencia. Entonces es la teoría, la ciencia, el discurso acerca del conocimiento y últimamente en la época moderna y posmoderna ya se habla de la teoría del saber científico, porque como veremos en el desarrollo de esta asignatura, el conocimiento tiene una hija que es la ciencia, y les decía yo que la ciencia a su vez tiene otra hija preferida que es la tecnología. De eso nos ocuparemos un poco más tarde. Entonces hay todo un árbol genealógico, podríamos decir, en la teoría del conocimiento. Tenemos conocimiento, ciencia, tecnología. Bueno, vamos a iniciar con el racionalismo, una corriente filosófica que apareció en Francia por allá en el siglo XVII, formulada por el ilustre filósofo René Descartes y que tiene una característica fundamental y es su oposición al empirismo, que es la corriente filosófica que vamos a ver más adelante. El racionalismo se fundamenta en un sistema de pensamiento que acentúa el valor de la razón y de la lógica en la adquisición del conocimiento. Las hemos mencionado en primer lugar porque marcó una diferencia conceptual en su momento histórico y generó un quiebre paradigmático. Aquí se puso la razón por encima de unos elementos que venían dominando la vida de las comunidades antes del siglo XVII, y era la fe. Entonces, en contraposición a la fe, que era la que dominaba todas las áreas de la vida, inclusive las áreas del pensamiento, del conocimiento y de esa ciencia incipiente que se desarrolló
En la Edad Media, en contraposición a esa fe, surgió elevar la razón como la mayor expresión del talento humano. Entonces, la razón era lo más importante, la lógica, separándola de lo que en ese tiempo Descartes intuía que no permitía el desarrollo real de las ciencias porque le generaba grandes limitaciones y que era la fe. Entonces, se pone a la razón en un nivel de supremacía por encima fundamentalmente de la fe. Y entonces se deposita una gran confianza en la capacidad del ser humano para que a través de la razón transforme la realidad de esa sociedad, una sociedad que venía de una edad media, de una edad feudal, con muchísimas injusticias, con unos pocos señores feudales poderosos que controlaban absolutamente todas las cosas y que a raíz de las monarquías y de la fe del cristianismo se trasladaban esos privilegios. La razón en ese momento se convirtió en un acto de rebeldía, no solo frente al pensamiento, sino frente al establecimiento, al statu quo, a la forma como funcionaban las cosas. Entonces fue un avance, podríamos decir, en el desarrollo del pensamiento humana. Y se decía que la razón es la principal fuente para la adquisición de los conocimientos. Frente a ese racionalismo surgió algo, una tendencia de pensamiento que es posterior, que es el relativismo, ¿no? El relativismo decía, bueno, la razón es la que nos permite a nosotros a través del intelecto acercarnos a la realidad de las cosas. Pero como yo decía a un inicio, esa realidad de las cosas depende del sujeto que las observe y de la posición de ese sujeto frente al objeto conocido. Entonces, el relativismo es la postura o teoría de rechazar la existencia de verdades absolutas y defiende que todo es opinable y que todo depende del punto de vista. El racionalismo establecía que las cosas en ese método científico estricto se dan es de una única manera, de una sola manera, y que la realidad obtenida a través de los procesos de la razón era incontrovertible, ¿no? Habíamos pasado de la incontrovertibilidad de la fe a una incontrovertibilidad de la razón. Pero el relativismo dice, no, esa realidad depende es del punto de vista de quien está haciendo la observación. No hay parte el relativismo de que no hay hechos o principios universales, que todo está determinado por condicionamientos contextuales, culturales, y que cada posición es igual de válida. Se rechazaba o se planteaba, por ejemplo, que si en un contexto cultural algo como darse un beso entre hombres era normal en los saludos, en unas posiciones occidentales no estaba muy bien visto. Entonces, esos elementos culturales frente a un hecho puntual variaban la posición y las conclusiones que se podrían obtener de determinado hecho. Entonces, el relativismo determina que todo depende pues del punto de vista en el que esté ubicado el observador. Hay otra corriente epistemológica que es el escepticismo. El escepticismo surgió o ha tenido un asidero muy importante, inclusive hasta nuestros días, y muchos de los científicos actuales hoy, en esta época postmoderna, siguen en muchas de sus investigaciones y en esa búsqueda del conocimiento cierta tendencia de escepticismo. Se dice que todos
en nuestro ejercicio como científicos sociales, como investigadores, los maestros también, como investigadores del aula, debemos en cierta medida ser algo escépticos. ¿Qué quiere decir esto? O sea, desde el punto de vista teórico, el escepticismo es esa doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme ni puede encontrarse nunca ninguna opción absolutamente segura. Es el principio de falsabilidad de Popper. ¿Eso qué quiere decir? Que todas las cosas son de principio susceptibles de ser reevaluadas, ¿no? Desde el punto de vista práctico, el escepticismo es esa actitud que encuentra en la negativa a adherirse a ninguna opción determinada, en la suspensión del juicio, la salvación del individuo o la paz interior. Esa decisión del investigador de primero comprobar, utilizando el método científico, ya sea desde las ciencias naturales o desde las ciencias sociales, comprobar, verificar un hecho antes de aceptar una creencia a priori. Entonces, todos debemos, en cierta medida, desde el ejercicio de la investigación, ser un poco escépticos. Hoy en día, con nuestra avalancha de información, está alguien, incluso han acuñado un término que escuché por ahí, le llaman la infodemia o la pandemia de la información, en esta avalancha de cosas que nos llegan por distintos mecanismos. Valdría la pena aplicar este corriente epistemológica, esta forma de acercarse al conocimiento que es el escepticismo, en el sentido de, primero, verificar utilizando el método científico la información antes de prestar pues credibilidad a las cosas. Entonces, en el escepticismo se dice que el conocimiento no es posible, que el sujeto no puede aprender al objeto, ¿no? Yo les hablaba de esa relación que está entre el sujeto y el objeto y cómo nosotros tratamos de aprender de la imagen que proyecta el objeto. En últimas, el objeto es la imagen que él proyecta y lo que nosotros con nuestros sentidos podemos captar de ese objeto. El escepticismo podemos decir que es esa doctrina del conocimiento según la cual no hay ningún saber firme ni puede encontrarse nunca una opción absolutamente segura. Les decía yo, el escepticismo ha progresado y se ha mantenido a través de los siglos porque los hechos científicos han demostrado que a pesar de que existen comprobaciones y existe un sustento de una comunidad científica fuerte con muchas observaciones e investigaciones, la verdad ha ido cambiando a través de los siglos. En un momento dado se pensaba que, que el centro del universo era la Tierra, que los planetas giraban alrededor de la Tierra, inclusive el Sol. Después, eso que era un conocimiento absoluto resultó no ser así, que es la Tierra la que gira alrededor del Sol. Antes pensaban que la Tierra era plana, después se comprobó que la Tierra es redonda. Después surgieron con la física newtoniana grandes explicaciones a la forma como funciona las leyes de la naturaleza en nuestro planeta. Se descubrió la teoría de la gravedad, después posteriores investigaciones como las de Einstein, que fue un gran relativista, determinó que esas leyes no eran del todo ciertas, entonces dio toda la teoría de la relatividad y después vinieron ya una serie de científicos como Bohr, como Schrödinger, como Higgs, que determinaron ya que el relativismo no daba explicaciones tampoco suficientes a las realidades que se daban en el universo, tanto a nivel macroscópico como microscópico. Entonces, se han ido revaluando. Y todo esto basado precisamente en esta corriente del pensamiento que es el escepticismo de no creer que hay verdades absolutas.
Otra corriente del pensamiento, y con esta corriente vamos a terminar esta sesión de hoy, es el dogmatismo, que es una postura completamente opuesta al escepticismo y en donde no solo se asume que existe una realidad que nosotros sí podemos conocer, sino que dice que esa es absoluta, tal como se presenta al sujeto. Entonces está basado en el dogma. Un dogmatismo, por ejemplo, está muy relacionado con el fanatismo religioso, con el dogma de fe, donde se dice que lo que establece eh, una determinada religión es una verdad absoluta y controvertible y que no puede ser sujeta de una revisión por parte de ninguna teoría del conocimiento, ni del racionalismo, ni del escepticismo. Fundamentalmente ponemos en polos opuestos al escepticismo que pone en duda todas las verdades frente al dogmatismo que afirma que las cosas son tal y cual como se nos presentan. Eh, en realidad, pues son dos extremos de una forma de entender el conocimiento, pero entre este extremo del relativismo y el extremo del dogmatismo existen demasiadas aristas, demasiados puntos que se encuentran en esos dos extremos de esa línea de pensamiento que ustedes van a ir descubriendo y conociendo en la medida que nosotros vayamos desarrollando el curso. Precisamente fue el filósofo René Descartes quien tratando de construir una teoría del conocimiento planteaba estos dos tipos de pensamiento, unos claros y comprobables y otros abstractos e imposibles de comprobar, ¿no? Los claros y comprobables estarían ubicados en una línea de pensamiento y esos abstractos e imposibles de comprobar que están fundamentalmente en lo que conocemos como los dogmas de fe. Según el dogmatismo, el conocimiento no es un problema, no es un problema, no es un problema, porque nosotros no tenemos que reflexionar frente a los objetos conocidos, porque esas verdades absolutas nos están dadas a través de qué, a través de los libros sagrados, por ejemplo, a través de la información que nos llega como dogmas de fe. Entonces, es el convencimiento de que la inteligencia humana está preparada para conocer esas verdades con facilidad, porque no es necesario hacerles un relacionamiento con los contextos, con las posiciones, con los puntos de vista, con el patrimonio cultural. Las cosas sencillamente en el dogmatismo son como son. Aquí no hay necesidad ni de fundamentar, ni de confrontar la realidad, porque la realidad ya está establecida. Ustedes ven la diapositiva, esta infografía de la parte inferior derecha, nos dice mucho, están tapados los ojos y los oídos de las personas en una línea recta y en la infografía de la parte inferior izquierda se habla de mi verdad, tu verdad, nuestra verdad, una única verdad independiente de los sujetos y de las comunidades. Entonces llegamos aquí hasta esta parte, hasta el dogmatismo. Posteriormente vamos a seguir viendo las otras corrientes epistemológicas. Yo les he compartido en el curso virtual, también lo compartí en el chat de WhatsApp del grupo, un documento acerca del análisis que se hace de la pandemia del coronavirus, un documento que está en inglés. Me imagino que para ustedes va a ser relativamente fácil su lectura, considero muy importante y frente a ese documento nosotros vamos a hacer una reflexión, ya les voy a plantear en un foro que es cuál es el trabajo que vamos a hacer relacionando las corrientes pedagógicas que estamos explicando
cuáles corrientes epistemológicas identifican ustedes en ese escrito y también cómo se refleja en ese escrito el concepto de modernidad y de posmodernidad. Es un trabajo, no se preocupen, apenas lo estamos planteando, que lo haremos en sesiones posteriores. Por ahora ustedes tienen la actividad del foro y la actividad del taller y les sugiero pues ir avanzando para que después no se nos acumule el trabajo cuando nosotros ya volvamos a la normalidad. Bueno, eso es todo por ahora. Reciban un cordial y afectuoso saludo. Les ruego por favor que se cuiden mucho y cuiden a sus familias. Un abrazo solidario desde este confinamiento y hasta la próxima.